Listo. Em, bueno, muy buenas tardes a todos. Em, bueno, vamos a realizar nuestra charla, así como llevamos de costumbre el tema de parásitos, el tema de virus. Hoy vamos a llegar al tema de los hongos, ¿sí? Los hongos, pues en cierta forma es un grupo un tanto incomprendido en la microbiología, ¿sí? Llega a tener muchas clasificaciones posibles. Varios de los hongos no se consideran como tal como diagnósticos principales, siempre que uno lo esté sospechando, a no ser que existan ciertos factores de riesgo que uno esté pensando en un paciente o una condición clínica especial. Ahorita vamos a ver que hay ciertas condiciones que precipitan infecciones por hongos. Y eso es lo más importante que vamos a tener ahorita en cuenta. De nuevo, como les había mencionado en charlas pasadas, esta es una sesión en la cual vamos sobre todo a repasar el tema general de cómo se clasifican los hongos, cómo podemos identificar más fácilmente cada una de las infecciones por los hongos y también mencionar en cierta medida los tratamientos que pueden llegar a ser eficaces en estas infecciones. Ok, entonces, bueno, aquí encontramos una referencia a Mario Bros, pues ahí tenemos a los hongos como principales representativos. También hay hongos en nuestra flora normal, ¿sí? Y en general ayudan a darnos vida, así como sucedía en el caso de Mario, lo hacía más grande. Ahí tenemos a los hongos. Entonces vamos a empezar. De nuevo, los mismos consejos que llevábamos en las charlas pasadas. Los mismos. Lo mejor para poder estudiar esto es definitivamente un mapa mental, ¿sí? Tener en mente una clasificación es lo más importante, las enfermedades más probables de toda la microbiología también es importantísimo, y son las que vamos a ver ahorita, ¿sí? Las más relevantes para el entorno médico. También recomendarles, pues, claro está, ciertos usos de mnemotecnias que puedan llegar a tener, recursos tecnológicos, como puede ser el caso de Sketchy Medical. Me encanta promocionarlo mucho, pero es que definitivamente con eso se puede aprender muy fácil. Y tener en mente que si conocemos cada una de estas clasificaciones, es mucho más fácil entender cuáles son los tratamientos, ¿sí? Eso es muy complejo en el caso de los hongos, pero lo vamos a tratar de hacer un poco más fácil, ¿sí? La verdad, la charla no es muy larga realmente, como lo podría ser el caso de los virus o de los parásitos, que son mundos muchos más grandes, y que en la medicina llegan a ser como unas enfermedades un tanto más reservadas que los demás grupos microbiológicos. Entonces, antes que nada, ¿sí? Debemos tener en cuenta que hoy en día no hay un consenso de la clasificación micológica, no hay consenso, ¿sí? Entonces, los métodos más importantes por los cuales nosotros podemos llegar a clasificarlos pueden ser tres: el aspecto macroscópico del cultivo, la reproducción o también el grado de invasión. El que vamos a llevar por el resto de nuestra charla va a ser el grado de invasión, lo que nosotros consideramos como las cutáneas o superficiales, las submucosas, las oportunistas y las sistémicas, ¿sí? Esos son los diversos grados de invasión que puede tener un hongo, pero en general vamos a tener estas dos previas, ¿sí? Antes de empezar a abordar al resto. ¿Qué es el aspecto macroscópico? Nosotros debemos tener en cuenta que el principal agar de cultivo de los hongos se llama el agar saurod, ¿sí? El agar saurod, también conocido como el micocel, ¿sí? Colabora para poder mm, fomentar el crecimiento de los hongos, ¿sí? Los hongos pueden tener dos aspectos macroscópicos que ya les vamos a mostrar en unas imágenes, que pueden ser como similares al algodón o a la tierra, ¿m? O similares a las colonias bacterianas, ¿sí? Entonces, en el caso del algodón, ¿sí? Ya ahorita, como les digo, vamos a ver una imagen, pero en este caso lo más probable es que sean mohos, ¿sí? Los mohos son hongos pluricelulares, también denominados filamentosos, o también
llamados científicamente como los hifomicetes, ¿sí? A su vez, los mohos se clasifican en hialinos o dematiáceos, o la otra clasificación que son los septados o no septados, ¿sí? Son clasificaciones muy complejas, pero por eso, por términos de eficiencia, realmente en la práctica clínica no es muy utilizada. Esta clasificación de mohos o levaduras realmente no lo son. Y bueno, la segunda porción de toda esta clasificación macroscópica son las colonias, ¿sí? Eh, o mejor dicho, los hongos que son levaduras. Las levaduras, a diferencia de los mohos, son unicelulares y científicamente se les denominan los blastomicetes, ¿sí? Su forma de reproducción, eso no lo había comentado, son las famosas pseudohifas, ¿sí? Las pseudohifas contrastan con lo que vendrían siendo las hifas. Las hifas son el método de reproducción de los mohos. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Un aspecto macroscópico similar a la Tierra o al algodón. Eso quiere decir que son muy probablemente mohos, ¿sí? Los mohos son pluricelulares, también llamados hifomicetes, ¿sí? Y pueden ser dematiáceos, ¿sí? Pueden ser septados o no septados, ¿sí? O hialinos. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Y el otro caso, que son colonias, ¿sí? ¿Cómo se ve una colonia en un cultivo? De esta forma, ¿sí? Lo más probable es que cuando observemos en una garza buró el crecimiento de los hongos de esta forma, como si fueran colonias bacterianas, son levaduras. Las levaduras son unicelulares y científicamente se les llaman blastomicetes. ¿Ok? Entonces, eso es en general lo que llega a tener como de forma similar el tema de los hongos en la clasificación según su aspecto macroscópico. Ahora, la segunda, ¿cuál era? La segunda se denomina el método de reproducción. Puede ser el sexual o el asexual. Primero, el sexual depende del ABC, las ascosporas, las basidiosporas y las cigosporas. ¿Eso dónde lo encontramos? ¿Cómo es eso? Primero, bueno, esto era más que todo como para inculcar el asunto de cómo se reproducen los mohos y las levaduras, en el caso de los mohos por las hifas o hifas verdaderas, y en el caso de las levaduras como pseudohifas. Pero bueno, ahora sí, estas son las ascosporas, tienen esta forma, característico pues su forma filamentosa, ¿sí? Y que también pueden llegar a tener una forma circular, ¿sí? Ahora, estas son las basidiosporas, ¿sí? Acordémonos que es ABC, ese es el método de reproducción sexual de los hongos. Entonces, ascosporas es el primero, realmente un tanto poco mencionado en la medicina, otros que pues en realidad son muy importantes son el tema de las basidiosporas. Las basidiosporas las encontramos pues en los famosos hongos en forma de seta. También es el método de reproducción de un hongo que veremos después, que es el Cryptococcus neoformans. Y también tenemos como el tercer y último método de reproducción sexual de los hongos a las cicosporas, que es la fusión más o menos de dos hifas para formar a un hongo hijito, ¿sí? Eso es clásico de un hongo que también vamos a ver hoy, que produce junto a otros dos géneros la famosa mucormicosis, ¿sí? Que se llama el Rhizopus, ¿sí? El Rhizopus tiene este método de reproducción sexual, las cigosporas, ¿sí? Las cigosporas se pueden encontrar como C o como Z, pero por los términos didácticos es mejor mencionarlo como ABC, las ascosporas, las basidiosporas y las cigosporas. Y la forma de reproducción asexual es mucho más larga, ¿sí? Las reproducciones asexuales son muy importantes en lo que vendría siendo
la observación microscópica de los hongos, ¿sí? Vamos a encontrar que muchos cumplen con esta morfología que vamos a encontrar de ahora en adelante, y también que pues hay cierta, sí, como cierto grado de relevancia en la práctica clínica para poder identificarlos. Y bueno, son los siguientes. Primero, las artroconides o artroconidios, como mencionan aquí en el gráfico, da igual. Em, Ellos simplemente es porque se comienzan a dividir para poder reproducirse de forma asexual, como si fueran unos cuadritos. O sea, si ustedes han visto, por ejemplo, esos cuadritos de chicle pequeños, son muy similares a esto, ¿sí? A las artroconides. Es por eso que toman esa morfología para poder permitirle al hongo la reproducción asexual de esa forma, ¿sí? Las blastoconías, esto es muy importante en ciertos hongos, como por ejemplo el Histoplasma capsulatum, ¿sí? Y es que comienzan a desarrollar unas pequeñas bolsitas de parte de ellos y las comienzan a soltar por el medio ambiente de forma asexual, ¿sí? No necesitan de otro hongo para poder reproducirse. Las clamidioconillas las encontramos aquí. La verdad son un tanto infrecuentes encontrarlas, aunque se les menciona que son similares a la forma de una raqueta de tenis. Esos son en general las clamidioconillas, ¿sí? Aquí abajo, ¿qué más tenemos? Recordar que pues todos estos son métodos de reproducción asexual, en la medicina pues son un poco mencionados realmente, pero bueno, ahorita vamos a entrar en materia con todo el tema de los grados de invasión. Las dictioconidias son en general conglomeraciones de bolsitas periféricas en las hipas de los hongos, ¿sí? Y sirven para reproducción asexual, lo mismo que todo lo que viene ahora en adelante, como vienen siendo las microaleurioconidias, las macroaleurioconidias, las microconidias, que tienen cada una de estas en realidad su diferencia viene siendo por temas netamente morfológicos, y el caso de las macroconidias, ¿sí? Por último, tenemos a unas que son muy bonitas, que se encuentran en muchos hongos, que son las esporangiosporas, ¿sí? Eh, o endosporas, se llaman así. Estas las encontramos, por ejemplo, en hongos que en realidad son muy bonitos en el tema microscópico, pero claro está, las enfermedades son muy complejas de tratar y son destructivas. Por ejemplo, en el caso de lo que viene siendo el mucor o rhizopus, ¿sí? Que son muy similares a esta morfología que les expongo aquí de esporangiosporas. Entonces, tenemos hasta ahora dos clasificaciones importantes, una según el aspecto macroscópico, las que son similares a lo que viene siendo el algodón o la tierra, en general son los que nosotros denominamos como mohos, ¿sí? Los que asemejan a las colonias bacterianas en un cultivo de agar saburot son las famosas levaduras. Y la segunda forma de clasificación son los grados que puede tener un hongo para poder reproducirse de forma tanto sexual como asexual, que son cada una de estas morfologías que hemos visto en este entonces, ¿sí? Bueno, esos son hasta ahora dos clasificaciones de los hongos, no son las centrales en la medicina, ¿sí? Pero esta sí es la clasificación más importante de la medicina con respecto a los hongos, y es según el grado de invasión, ¿sí? El grado de invasión que nos menciona tres tipos de clasificaciones, de grupos. El primero son las superficiales y subcutáneas, ¿sí? El segundo son las sistémicas y el tercero las oportunistas, ¿sí? Como pueden ver, casi siempre las clasificaciones vienen siendo de A3, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los parásitos, habíamos visto que son los protozoos, los Stramenophila y los animales. En el caso de los virus, vienen siendo los ARN negativos, los ARN positivos y los ADN. En el caso de los hongos, tenemos a las superficiales y subcutáneas, primer grupo, el segundo, las sistémicas, y el tercero, las oportunistas. Y vamos a ver luego, en otra charla, lo que vendría siendo bacterias, gram positivos, gram negativos y ácido alcohol resistentes. Casi siempre llevan el patrón de tres clasificaciones, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿cómo es el tema de los hongos?
El primero de ellos viene siendo el caso de las micosis superficiales y subcutáneas. ¿Cuáles son esas infecciones? En el caso de las superficiales, encontramos primero a las dermatofitosis, que también son llamadas de forma rutinaria como tiñas. La segunda, las malacesiosis, de la cual la más importante se llama la pitriasis versicolor. La tercera son la tiña negra. Y la cuarta, que son las piedras. ¿Sí? Son las 4 micosis superficiales más importantes. Mientras que las subcutáneas son 3. Las subcutáneas son los micetomas, la esporotricosis y la cromoblastomicosis. Enfermedades supremamente destructivas, y creería yo que la que menos grave compromiso produce de las subcutáneas viene siendo la esporotricosis. De resto son enfermedades muy complejas de tratar y, como vamos a ver, pueden llegar a ser completamente mortales, ¿sí? Y eso tiene, como en cierta forma, los hongos. Los hongos son destructivos por naturaleza. Necesitan esparcir sus raíces por todos los tejidos para poder crecer y reproducirse, ¿sí? Eso es lo más importante de ellos. Primero, vamos a abordar el caso de las dermatofitosis, malacesiosis, tiña negra y las piedras. ¿Okay? Aquí encontramos en la imagen un caso de tiña de la barba y así vamos a encontrar varias localizaciones en donde se puede desarrollar esta enfermedad, que son las dermatofitosis. Entonces, primero, las dermatofitosis o tiñas se encuentran de la misma forma, son lo mismo, ¿sí? El primero de todos, es importante tener en cuenta que bueno, en general, los principales factores de riesgo para este tipo de infecciones es ser deportista y la exposición a ciertos animales, ¿sí? ¿Por qué ser deportista? Los deportistas llegan a tener un cierto grado de humedad en su cuerpo muy importante, sobre todo en las extremidades inferiores y en los pliegues de su cuerpo, ¿sí? Entonces, en esos lugares donde es predominante el asunto de la humedad, ahí pueden crecer muy bien los hongos, ¿sí? Y el segundo caso es exposición a ciertos animales, porque hay algunos que pueden llegar a ser en cierta medida reservorios, entre comillas, de estos hongos, y la exposición a ellos puede dar un origen a cualquiera de estas tiñas. Obviamente, los elementos contaminados es muy importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Cualquier tipo de instrumentación metálica o cualquier objeto que esté infectado por un hongo que le encante la piel, ahí fijo es un factor de riesgo para una dermatofitosis. También es uno de ellos. ¿Cómo se diagnostican las dermatofitosis? Se necesitan dos cosas, principalmente se puede utilizar cualquiera de las dos, pero la más utilizada es el famoso hidróxido de potasio, o lo mencionan como el famoso KOH, ¿sí? El hidróxido de potasio es simplemente un líquido que se suelta a una muestra de cierto tejido del cual esté infectando el hongo para comprobar su existencia, ¿sí? Y eso se observa al microscopio óptico y ahí se identifica la presencia o no del microorganismo. Segundo, la lámpara de Wood. La lámpara de Wood no es muy utilizada realmente porque pues el método más convencional, el más fácil, económico de todo, es el hidróxido de potasio. ¿Mm? Pero también se puede utilizar la lámpara de Wood, que suelta cierta luminiscencia a la muestra y logra identificar en igual microscopía óptica la presencia de estos hongos. ¿Mm? Antes de entrar a ver como tal los agentes causales, que son numerosos, ¿sí? Los tratamientos que se pueden utilizar para estas tiñas son los azoles, la terminafina y la griseofulvina. Los tres de tres grupos totalmente distintos. ¿Mm? Ahora, el caso es que la primera línea son los azoles, realmente, ¿sí? Hay algunos casos complicados que se manejan con terminafina y aún más complicados que se manejan con griseofulvina. Los tres son medicamentos antifúngicos. Ok. Ahora, el caso de lo que viene siendo el agente etiológico.
¿Nosotros cómo lo identificamos? Dependiendo de la localización. La localización puede ser cabeza, barba, manos, cuerpo inguinocrural, pies, uñas. ¿Sí? O sea, todo donde exista piel o el famoso sistema tegumentario, piel y sus anexos, como quieran llamarlo, ahí puede existir una dermatofitosis. Ahora, hay unos que les gustan más otros territorios que a otros, ¿sí? Existen tres géneros importantes que llegan a exponerse ahorita en un dibujito que les voy a mostrar para poder identificar microscópicamente la diferencia entre cada uno de los tres agentes causales de las dermatofitosis. Pero en general, los más frecuentes por cada una de las localizaciones son los que están mencionados en pantalla, ¿sí? El Trichophyton rubrum, por lo general, es el que se lleva el número uno en dermatofitosis, es el que produce más casos, y el famoso agente causal de la onicomicosis, ¿sí? Entonces, ¿cómo los diferenciamos microscópicamente? Esto es muy importante, porque la tinción de hidróxido de potasio es muy sencilla de hacer, e identificarlos al microscopio es sencillo si tenemos en cuenta cuáles son sus características. Son tres géneros de los dermatofitos, que pues por su nombre se presiente que son los que producen las tiñas o dermatofitosis, ¿sí? Los dermatofitos son tres géneros, el primero de ellos se llama Trichophyton, ¿sí? Los Trichophyton, el más famoso, el rubrum, ¿sí? El rubrum, como les decía, es el número uno agente causal, pero en ciertas localizaciones, como la cabeza y la barba, no se lleva el primer puesto, ¿sí? Porque ahí predomina sobre todo el tema del microsporo, ¿sí? Ahí principalmente. ¿Cómo los identificamos? El Trichophyton tiene esta forma como si fuera una lombriz, ¿sí? Obviamente no es una lombriz, ¿no? Pero en este hongo encontramos esa forma similar como un gusanito y está aceptado, ¿sí? Bueno, eso es importante. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que este hongo, como pueden ver, tiene una coloración azulada, ¿sí? Hay unos que vamos a encontrar luego que tienen una coloración café, pero no hacen parte del grupo de los dermatofitos, ¿sí? Esta característica azul en la microscopía se le denomina hialino. Hialino. Entonces, el Trichophyton rubrum es un hongo hialino cilíndrico septado. Y así es como lo identificamos como tal en la microscopía óptica con ayuda del hidróxido de potasio. En otros casos encontramos pues el Trichophyton mentagrophytes, no es muy relevante, es agente causal, claro está, pero su identificación se da principalmente como si fueran como otro tipo de lombrices, ¿sí? Aquí lo encontramos con ciertos hijitos al lado, pero como les digo, no es muy frecuente, ¿sí? Tienen el aspecto, si hiciéramos un poco más de zoom, de lo que nosotros encontrábamos anteriormente como las microconidias. Entonces, como pueden ver, todos los conceptos de los hongos llegan a lo mismo, ¿sí? Y por eso no se ha tenido en cuenta una clasificación muy precisa de ellos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ahora, el, el Tomsurans no es muy mencionado, ese sí no lo encontramos muy mencionado, es agente causal, pero el fundamental de los Trichophyton es el rumbo. De los microsporum, el primordial, bueno, los primordiales son dos, el canis y el gypsum, ¿sí? El canis, ¿cómo se identifica? Debe tener más de 6 septos en cada una de estas bolitas, que son las macroconidias del hongo, ¿sí? Las macroconidias. Las macroconidias tienen más de 6 tabiques o septos, y eso es lo que encontramos ahí. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, no sé, irnos como para comprobar que en realidad esto tiene más de 6 tabiques, encontraríamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí, efectivamente, tiene más de 8 tabiques esa macroconidia y por eso es
como el criterio para uno decir que es un Microsporum canis. Mientras que el Microsporum gypsum es el dígito menor, tiene menos de 6 tabiques. Vamos a comprobar. Entonces, encontramos aquí 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Este de aquí, que encontrábamos por acá. Tiene, tiene solamente 5 tabiques. Eso ni siquiera llega a la cuenta del 6. Esa es la gran diferencia entre los dos Microsporum. El Epidermophyton se llega a identificar ciertas especies, pero como podían ver en la lista de los principales agentes causales, en ninguna de las tiñas es el primordial, en ninguna es el número 1. Pero si se quisiera identificarlo microscópicamente, encontraríamos la fusión de microconidias con macroconidias. O sea, hilos con ciertos hijitos aquí al lado. Pero dirán, ¿eso de qué se diferencia del Microsporum canis, por ejemplo? La diferencia es que en el Epidermophyton surgen de un mismo punto, ¿sí? Parece como una palmerita. Ese es el Epidermophyton, que todos los hijitos del hongo surgen de un mismo punto. Aquí está, ¿sí ven? Entonces aquí está el origen de cada uno de ellos y de esta parte comienza a salir cada uno de ellos. Ahí está. Esa es la gran diferencia con el Microsporum canis, el Microsporum gypsum, y obviamente el Trichophyton tiene una morfología totalmente distinta, que era la similar a la de una lombriz, que tiene una morfología cilíndrica, ¿sí? Ahora, eso es con respecto a las tiñas o dermatofitosis. Hay ciertos tratamientos específicos, por ejemplo, para la onicomicosis, para la tiña de la barba, pero son tratamientos muy específicos y que también se consideran en cierta medida comerciales. Bueno, la segunda infección importante de esta clasificación se llama la malacesiosis. La malacesiosis se puede producir por dos agentes etiológicos, principalmente porque hay muchos malacesias. Son dos especies fundamentales, la furfur y la globosa, ¿sí? Esos dos son los principales en producir la manifestación clínica más importante de la malacesiosis, la pitriasis o tiña versicolor, que es lo que encontramos acá. Esto no es una persona que tenga el famoso vitiligo, no, realmente no. La pitriasis versicolor por lo general ataca el dorso de las personas y lo encontramos ahí y cambia el color de la piel en cierta forma. ¿Eso por qué se produce? Porque a la malacesia le encantan los melanocitos, ¿sí? Al meterse con el metabolismo de la melanina, ella llega a vulnerar la pigmentación de la piel. Y es por eso que ante cualquier lesión que se pudiera identificar de esta forma, principalmente en la región dorsal de una persona, que es uno de los lugares más frecuentes de la pitriasis versicolor, se debería realizar el famoso hidróxido de potasio, de nuevo, para poder observar la malacesia. Esta enfermedad se trata con un compuesto un tanto específico para esta enfermedad que se llama el sulfuro de selenio. Y esos son los tres más principales. Encontramos los agentes etiológicos, la región más vulnerada por esta enfermedad, que es el dorso de las personas, y tercero, cómo la diagnosticamos, por hidróxido de potasio, y cómo la tratamos, sulfuro de selenio. Son 4 aspectos fundamentales y esta enfermedad, la verdad, es sencilla de observar de esta forma. Si les da curiosidad de por qué cambia el color de la piel, es porque su hábitat esencial, le encanta, es el asunto de los melanocitos. La tiña negra. La tiña negra es literalmente lo que ustedes encuentran en la mano de esta persona, ¿sí? Es una mácula de pigmentación, sí, como oscura, ¿sí? Como café. Y lo que ella produce es sencillamente un cambio de coloración en la piel
y también se aprovecha de los anexos a la piel. Llega a vulnerar el tejido de la piel en cierta medida, afectando la sudoración de las personas y demás. Y de nuevo, así como encontramos en las dermatofitosis, esta también es una tiña. Entonces a esta también le encantan los pliegues, le encantan los deportistas y le encantan ciertos animales para usarlos como reservorio. Se lleva como una clasificación aparte porque no hace parte su agente causal como un miembro de la clasificación de los dermatofitos, que ya hemos visto que son el epidermofiton, el trichofiton y el microsporo. En este caso, el agente causal se llama Ortaea wernicki, ¿sí? Es el agente etiológico. Su principal localización, los tobillos y la palma de la mano. Y se trata con azoles y en general se encuentran otros medicamentos que son un poco específicos, obviamente, para la enfermedad, pero la primera línea por lo general son los azoles, ¿sí? Como toda tiña. Las piedras. Las piedras son acumulaciones micológicas en el folículo piloso, ¿sí? Esto es lo que encontramos acá. Imagínense toda esta hilera y ¡pum!, por acá salió una bolita. Esa es una acumulación de hongos. Esa acumulación se llama piedra. La piedra puede ser blanca o negra dependiendo de la pigmentación que tenga. En este caso tenemos la blanca. La blanca es la más frecuente de todas las piedras. La blanca es producida por un miembro de los dermatofitos. Se llama no, perdón, este no hace parte del caso de los dermatofitos. Este es aparte, por eso lo mencionamos aparte, que se llama el tricosporum ovoides, ¿sí? Existen otros, pero el principal es el ovoides. Ahora, si la pigmentación de esa pequeña bolita en el folículo piloso fuera negra, su agente causal es único, se llama Piedrae ortae, ¿sí? Eso es lo que nosotros encontramos como agentes causales de estas piedras. El tratamiento es muy sencillo, es estructural, quitar el pelo infectado, ¿sí? Ahora, si la enfermedad llega a afectar a la base del folículo piloso, a la piel en general, se pueden utilizar ciertos antifúngicos tópicos, ¿sí? Pero de resto, ese es el asunto de lo que vendrían siendo las micosis superficiales. Ahora, veamos el caso de las micosis subcutáneas. La primera de ellas que vamos a mencionar son los micetomas, ¿sí? Los micetomas se dividen a su vez en dos grupos: los actinomicetomas y los eumicetomas. Ojo aquí, porque los actinomicetomas son producidos por bacterias. Anteriormente se conocía a la nocardia como un hongo, y es por eso que la clasificación de los hongos no está terminada de hacer, porque todavía encontramos por aquí a bacterias. Entonces imagínense. El caso es que los actinomicetomas se producen principalmente por nocardia, Nocardia brasiliensis, y se trata con el DDS junto al trimetoprim sulfametoxazol. Esos son o sea, es como la terapia dual que se tiene que dar a un actinomicetoma. ¿Ok? Y los eumicetomas. Los eumicetomas son producidos por tres hongos distintos: los 2 Madurella, Mycetomatis y Grisae, y los Pseudarasquerelle, ¿sí? Que son en general la especie Boidium, ¿sí? ¿Son importantes los micetomas? Sí, porque producen en general un cierto problema para el médico, porque su tratamiento para el caso de los eumicetomas es incurrir con el tema de la toxicidad de un antifúngico que es la anfotericina B, el principal miembro de la familia de los polienos, o la amputación del miembro afectado.
¿Cómo se observa eso? Esta es una imagen. Esos son los micetomas. Los micetomas, entonces, se dividen en dos, actino, EU. Los EU sí son producidos por hongos, por eso se llaman eumicetomas, micetomas verdaderos, ¿sí? Y su tratamiento, en el caso de los actinomicetomas, como son producidos por bacterias, es más sencillo. En el caso de los hongos, es mucho más complejo. Se tienen que utilizar antifúngicos como la anfotericina B, tóxico, y la amputación. Se utilizan como los mecanismos de terapéutica. La esporotricosis es causada por el Sporotrix schenki. Y es por eso que encontramos ahorita la imagen de una persona ahí cortando los pétalos de una rosa. ¿Sí? Era eso. Porque la esporotricosis es la típica infección por el pinchazo de las espinas de una rosa. ¿Sí? Es la enfermedad de las rosas. Es el caso típico. A diferencia de los micetomas, que son, la verdad, poco frecuentes en zonas marginales. La esporotricosis se puede ver más frecuentemente por la ocupación laboral del paciente. Y también, en este caso, tenemos otro tipo de tratamientos. Esta enfermedad no es muy grave que digamos comparada al resto, a los micetomas y la que vamos a ver ahorita, que es la cromoblastomicosis, que es la más seria de todas. La esporotricosis se trata con yoduro de potasio o itraconazol, que hace parte de nuevo como parte de la familia de los azoles. Ok, Sporotrix schenki. El típico cuadro del pinchazo por una rosa. ¿Sí? Ese es el típico caso. La esporotricosis y genera este exantema que observamos. Ok. Por último encontramos a la cromoblastomicosis, producida por dos hongos totalmente destructivos y que no tienen tratamiento. Son los que encontramos aquí en pantalla y que producen esta enfermedad destructiva totalmente. ¿Sí? Se puede tornar, además de ser una enfermedad destructiva para la piel, una enfermedad que no tiene tratamiento hoy en día, no tiene, y puede tener complicaciones sistémicas. Entonces la cromoblastomicosis, de nuevo, como surge en el caso de los micetomas, no son muy frecuentes en el medio médico como casual. Son muy prevalentes en casos de poblaciones marginales o que están expuestas realmente al entorno en el cual se encuentran estos hongos. Y por último teníamos a la esporotricosis, que es como, ese sí es un cuadro más típico, que es rosas, rosas por todo lado. Ok, estas sí son las de hablar de todo el día, de un médico. Deben estar en cuenta en todos los diagnósticos diferenciales de cualquiera de las afectaciones que vamos a ver ahorita, de índole sistémica. Las micosis sistémicas son importantísimas en la medicina. La histoplasmosis ya nos puede decir por su nombre que es una de las más conocidas producidas por hongos. Encontramos a otras más frecuentes en Estados Unidos, por ejemplo, que son la blastomicosis, la coccidioidomicosis y la paracoccidioidomicosis, que es de pronto un poco frecuente también en Brasil. La última enfermedad es la paracoccidioidomicosis. Y también se puede observar en cierta forma en la Amazonía. Ok, el nombre de este grupo, ¿por qué no es el de el próximo, el de la próxima clasificación, que es el de los oportunistas? Si por lo general nosotros decimos que los hongos llegan a ser como los que afectan principalmente a las personas que están inmunodeficientes. Las micosis sistémicas afectan tanto a inmunocompetentes como a inmunodeficientes. Cualquier persona la puede tener, ¿sí? ¿Cómo es el cuadro clínico típico de estas enfermedades? Vamos a ver. Entonces, las micosis sistémicas. Ya les cuento qué quiere decir cada una de estas referencias que encontramos por acá. Las micosis sistémicas, todas, o sea, esto es como una generalidad, todas se tratan en su forma no complicada, o sea, en pacientes inmunocompetentes, con azoles.
Y en el caso de personas inmunocomprometidas, se trata con anfotericina B, ¿sí? El famoso polieno nefrotóxico. Ok, esta radiografía de tórax es un cuadro muy complicado de la histoplasmosis. La histoplasmosis es producida por el famoso hongo Histoplasma capsulatum, ¿sí? Y se encuentra principalmente en la materia fecal de los murciélagos, ¿sí? Y el principal factor de riesgo, o sea, como que el cuadro típico de la histoplasmosis es la espeleología, o sea, una persona que tiene como afición, bien sea laboral o simplemente un hobby, de visitar cuevas, por el hecho de que ahí están los murciélagos, ¿sí? Entonces ahí encontramos pues, nuestra referencia para Batman. Y es por eso que la histoplasmosis se relaciona principalmente con los murciélagos. Ahora, este hongo que observamos aquí en la microscopía óptica, que produce en el cuerpo humano. En el cuerpo humano puede producir una enfermedad similar a la tuberculosis. O sea, que pueda producir el cuadro de la hemoptisis, pérdida de peso, fiebre, diaforesis nocturna, lo puede producir. La histoplasmosis es el principal diagnóstico diferencial con la tuberculosis. ¿Mm? Obviamente existen factores de riesgo de por medio, pero es esencial tenerla en cuenta. Ok, en el caso de la histoplasmosis, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar el caso de la afectación en piel, como eritema nudoso, también la podemos encontrar. Y en general, su principal afectación es el de índole respiratorio. ¿Sí? El caso del sistema respiratorio es el principal afectado por la histoplasmosis en general y se diagnostica observándolo por microscopio óptico, ¿sí? Obviamente podemos tener como soporte una radiografía de tórax, aunque los hallazgos por lo general son muy inespecíficos. El caso que les había puesto aquí en la imagen definitivamente es un caso muy avanzado de histoplasmosis. ¿Y cómo lo encontramos típicamente? Mencionan que el hongo tiene una forma circular, esférica, como quisiera mencionarla, de un reborde oscuro, ¿sí? Eso es como el principal factor que nos orienta al hongo. Un hongo circular de bordes oscuros y un centro claro es un histoplasma capsulato. Vale, eso es. Eso es histoplasmosis. Tratamiento y todo eso, acuérdense. Micosis sistémicas para todas, azoles, y si está inmunocomprometida, anfotericina B. Es el más efectivo, porque son infecciones más severas. Segundo, la blastomicosis, una enfermedad que realmente poco frecuente en Colombia. Se produce sobre todo en Estados Unidos, si lo quieren ver de otra forma, existen como ciertos mapas de Estados Unidos que distribuyen a estas 4 enfermedades porque en realidad son importantes en ese país, pero la blastomicosis, como les menciono, no es muy relevante aquí en Colombia, pero también es un diagnóstico diferencial de la tuberculosis. Pero se requieren ciertos factores de riesgo, que en este caso, en esta enfermedad, es el más incierto de todos. Es un cuadro clínico fantasma. Por lo general, la blastomicosis no da ciertos factores orientativos en su historia clínica, excepto la exposición de pronto a lo que vendría siendo como el viaje a bosques, por ejemplo, y cosas así que se encuentran allá en Estados Unidos, que es el lugar donde realmente se encuentra más prevalencia de esta enfermedad. En esos casos sí puede ser un tanto orientativo, pero lo más importante es la identificación microscópica, ¿sí? La identificación microscópica son los voy a quitar esto acá. La identificación nos muestra una hilera de hongos, una hifa completa, que demuestra estos pequeños hijitos, ¿sí? O las famosas microaleurioconidias.
pero como pueden ver, no hay asociados macroconidios. O sea, aquí no encontramos lo que veíamos en el microsporum, que era pues así, de forma sentada y todo eso. No, aquí no lo encontramos. Aquí solamente es una hilera con hijitos. Esa es la blastomicosis, la verdad, el cuadro más incierto de lo que podría ser una enfermedad infecciosa. Es muy incierto y no hay factores orientadores al respecto, o al menos en Colombia no es muy orientativo a que un paciente llegue a tener esta enfermedad. Tercero, la coccidioidomicosis. De pronto esta llega a ser un tanto más importante. ¿Por qué? La coccidiomicosis es producida por el Coccidioides imitis, uno de los famosos hongos que llega a afectar al sistema respiratorio de las personas que han estado en terremotos, catástrofes naturales. ¿Por qué? O derrumbes de edificios. Esos son los tres cuadros clínicos típicos. Entonces tenemos los desastres naturales, los derrumbes de edificios y, bueno, ahí había mencionado otro. se, se me pasa en este momento, ahí. Bueno, en el caso de la coccidiomicosis, es fundamental ese tipo de casos donde existan esporas que se puedan esparcir por el aire. Ah, bueno, y los terremotos, bueno, eso en general son dos casos, desastres naturales y derrumbes de edificios, son los dos principales. El coccidioides imitis tiene el poder de poder viajar por el aire perfectamente. ¿Mm? Y meterse al sistema respiratorio de una persona y producir un cuadro similar a la tuberculosis. Entonces tenemos tres diagnósticos diferenciales de la tuberculosis hasta ahora. La histoplasmosis, que es la verdad, el principal de ellos, la coccidiomicosis, bueno, de pronto puede ser un tanto más importante de lo que vendría siendo la blastomicosis, pero de nuevo, son enfermedades, la blastomicosis y la coccidiomicosis, como más prevalentes en otros países que acá. En el caso de la coccidiomicosis, puede producir manifestaciones articulares, además de las pulmonares. Puede producir, así como la histoplasmosis, eritema nudoso en la piel y, bueno, también puede producir insuficiencia renal, la coccidiomicosis. Cuadros súper extraños, la verdad, blastomicosis y coccidiomicosis en nuestro país. La histoplasmosis por lo general es un paciente que estuvo allá y vino acá. Y por último tenemos a nuestra referencia, bueno, ¿y cómo se observa el coccidiomicosis? Como la cuerda de los engranajes de una bicicleta, ¿sí? Así fue como dijo una amiga mía en un laboratorio, y me quedó grabado de por vida realmente. Es como la cuerda que ustedes observan en los engranajes de una bicicleta. Si las han visto, es muy similar el caso de la coccidiomicosis a ese aspecto de la vida real. Como pueden ver, su configuración es rectangular, tiene la morfología como de esos chicles que uno se puede comer si son chiquitos. Y eso es porque tiene un método de reproducción asexual por artroconides, que era lo primero que habíamos visto al puro inicio de la charla, ¿sí? Entonces ahí encontramos la coccidiomicosis, la cuerda de bicicleta. Por último, nuestra referencia al Capitán Garfio. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? La paracoccidiomicosis, ¿por qué les pongo eso así? Porque su identificación es el timón de barco, ¿sí? El timón de barco es esta ruedita que tiene el Paracoccidioides brasilensis, que es el principal en América y que tiene esta configuración morfológica, la del timón de un barco. Tiene varios hijitos. Su método de reproducción, por lo tanto, es por blastoconidias. De nuevo, nos remitimos al puro inicio de la charla, que son los hijitos de este hongo que salen como por gemación, ¿sí? Que salen del mismo hongo, del centro del hongo, y que luego le van a servir para reproducción asexual. ¿Cómo es el cuadro clínico típico de una paracoccidiomicosis? Este sí es un tanto más diferente al resto, porque no es un cuadro similar al de la tuberculosis. Es el primero de los tres y realmente el único que no es similar al cuadro de la tuberculosis. En este caso, la paracoccidiomicosis puede producir
linfadenopatías cervicales predominantemente, puede producir tos, pero no con expectoración sanguinolenta, sino hialina. Entonces ahí podemos hacer cierta diferencia con lo que vendría siendo la tuberculosis, ¿sí? Y lo otro que debemos tener en cuenta es la afectación dental. Este hongo puede corroer los dientes, puede acabarlos, destruirlos. Entonces, esas son las tres manifestaciones clínicas típicas de la paracoccidiomicosis: la destrucción dental, la tos con expectoración hialina y las linfadenopatías cervicales. ¿Es una enfermedad frecuente? No, no lo es. Se requieren ciertos factores de riesgo. Sobre todo, estas micosis son muy orientadas al asunto de la epidemiología según la geografía en la cual esté el paciente. O sea, en Colombia no es pertinente pensar una blastomicosis, porque, o sea, es casi nulo la incidencia en este país, ¿sí? Pero en otros países como Estados Unidos es más importante encontrar estas enfermedades, más importante tenerlas en cuenta, pero se mencionan siempre en la literatura. Y son las 4 principales micosis sistémicas de la microbiología. Ahora veamos el tercer grupo, la tercera clasificación, las micosis oportunistas. Estas sí afectan necesariamente a las personas que estén inmunocomprometidas. Los inmunocomprometidos llegan a tener estas enfermedades que son la candidiasis. Ojo, la candidiasis no es solo oportunista, la candidiasis le puede dar también a cualquier persona, pero ya vamos a ver por qué no se clasifica como una sistémica. La aspergilosis también se puede dar en cualquier persona, pero ¿por qué no se clasifica como una sistémica? Ya vamos a ver. La criptococosis, la mucormicosis, el Pneumocystis jirovecii y la feoifomicosis, esas vainas sí son exclusivas de los pacientes inmunodeficientes. Entonces solamente tenemos 2 micosis realmente que llegan a ser como esenciales en el aspecto de lo que vendría a ser el tema de los inmunodeficientes, ¿okay? Eso es como lo fundamental. Ahora, veamos cada una de ellas. Bueno, entonces aquí esto es como explícito que microorganismos pueden producirlas. La candidiasis, el género Candida, claro está. Las cándidas son divididas en 2 grupos: la cándida albicans, que es la principal de todas, y las cándidas no albicans. Las cándidas no albicans hay unas importantes que sobre todo tienen resistencia a los antifúngicos, pero que llevan como en cierta forma una incidencia progresiva desde hace ciertos años. Pero la reina del género Cándida se llama Cándida albicans. El segundo, producido por el Aspergillus, ¿sí? El Aspergillus puede ser Níger, que es sí, como el principal, o el Flavescens, que es otro que encontramos ahí importantes, ¿sí? La mucormicosis es producida por los géneros Mucor, Absidia y Rhizopus. Cada una de esas identificaciones microscópicas las vamos a ver más adelante, con cada una de las enfermedades. La criptococosis, producida principalmente por el Cryptococcus neoformans, ¿sí? Es casi como exclusivo. La verdad, iba a hacer una aclaración, y es que el tema de Aspergillus no es Flavescens. Flavescens es una especie bacteriana es Aspergillus niger y Flavus. Esas son las 2 especies fundamentales. Y ahorita vamos a ver que hay una que puede llegar a afectar a las personas con asma, por ejemplo, que es el fumigatus. La cuarta, bueno, ya habíamos mencionado Cryptococcus neoformans. La quinta, la infección por Pneumocystis jirovecii. La sexta es la feoifomicosis, que esa sí es supremamente infrecuente, ¿sí? ¿Se da en Colombia? Sí, se da, pero no es frecuente. Y es como esta que observamos aquí, y por eso quería hacer como el caso aparte, porque las 5 primeras enfermedades que menciono acá son las que vamos a detallar. Las feoifomicosis las vamos a dejar como aquí mencionadas realmente.
y son producidas por el género Alternaria y Curvularia. Alternaria, ¿cómo se diferencia de Curvularia en el microscopio? Alternaria tiene esta morfología de tener unas dictioconidias, se llama así, con varios hijitos, ¿sí? Ahí la encontramos, con varios, de una forma segmentada, pero poco organizada. Ahorita vamos a ver que la curvularia es más organizada, ¿sí ven? Ahora, veamos cómo pasa con la curvularia. La curvularia es muy bonita, ¿sí? Es bonita, pero bueno, la enfermedad no lo es, la febifolicosis. Ahí la curvularia es organizada, tiene una tabicación simétrica y por lo general siguen siendo dictioconías, pero si las diferenciamos con las de alternaria, que son estas que encontramos aquí previamente, no tienen una segmentación como tal ordenada, las de esta imagen, comparadas a esta. ¿Sí? Realmente es grande la diferencia. ¿Por qué se llama febifolicosis? Porque, como pueden ver, a la tinción son de coloración café. Y todo lo café en los hongos, a diferencia de lo que decíamos ahorita, todo lo azul es hialino, ¿sí? O de matiazo. Aquí, en este caso, son los feboifomicetes, los café, ¿sí? Los feboifomicetes. Entonces ahí eso es lo que encontramos importante al respecto, ¿sí? Estas enfermedades son por lo general las que llegan a afectar a los pacientes más graves con la enfermedad de SIDA. Entonces, para darle un grado de importancia a esta enfermedad en estos casos, porque son las que llegan a ser destructivas, de mal pronóstico, y por lo general la etapa terminal o tercera fase de SIDA. Empecemos. La candidiasis sí puede producir enfermedad en personas normales. Pero, ¿por qué no la clasificamos como una sistémica, Mayo? Porque las sistémicas son simplemente que le puede dar a cualquier persona, literalmente, sin factores de riesgo. Ahora, la candidiasis le puede dar a personas normales, como cualquiera de nosotros, pero que cumplan factores de riesgo. No necesariamente tienen que estar inmunocomprometidas, tienen que cumplir factores de riesgo importantes. Por ejemplo, la candidiasis, bueno, y mencionamos que principal agente, Candida albicans. La candidiasis da mucho en niños por la famosa pañalitis. La pañalitis se produce por Candida albicans. ¿Mm? Las mujeres que consuman anticonceptivos orales son muy susceptibles a candidiasis. Muy. Las personas que consuman glucocorticoides inhalados, bueno, eso ya es una persona inmunocomprometida, claro está, ¿sí? Porque pues, los glucocorticoides llegan a afectar al sistema inmune bajando su grado de reactividad. Y los diabéticos, también encontramos cierta condición como factor de riesgo, sobre todo en el caso de los diabéticos que consuman unos fármacos que son los inhibidores del cotransportador SGLT2, ¿sí? La canaglifosina, la dapaglifosina o la empaglifosina. En ellos da sobre todo esta infección urinaria, la candidiasis genital, pero también en diabéticos, principalmente en aquellos que consuman fármacos inhibidores del cotransportador SGLT2. Y también tenemos, pues claro está, a los pacientes con SIDA, ¿sí? Con reconteos menores de CD4 de 100. ¿Se trata con qué? Depende del caso. Se puede tratar con azoles, se puede tratar con nistatina. ¿Por cuándo se da nistatina? En los niños. La famosa crema número 4 trae nistatina, ¿sí? La anfotericina B se da en casos ya inmunocomprometidos y la CASP, que se da cuando se presentan cándidas de patrones resistentes, ¿sí? Que por lo general no vienen siendo muy orientadas a lo que
vendría siendo, ¿qué? Como el caso normal de la Candida albicans. Bueno, la identificación microscópica de la cándida es un tanto particular, tiene una morfología similar a raquetas, ¿sí? Y bueno, eso es lo que encontramos ahí, así como las raquetas de tenis, que tienen un circulito aquí y un mango para poder cogerlas. Listo. Eso es como la identificación microscópica de la cándida. Y pues la referencia a la famosa crema número 4 que pues tiene nistatina y que todo el mundo se puede acordar por la famosa pañalitis de los niños. Ok, aspergilosis. La aspergilosis puede ser producida por Aspergillus flavus, niger y fumigatus. ¿Sí? ¿Qué es esencial de esta enfermedad? Su identificación microscópica es particular. ¿Por qué? Porque las tabicaciones son en ángulo agudo, ¿sí? O sea, menores de 90 grados. ¿Mm? Eso es como fundamental. Pero si ustedes han visto, y aquí quiero dar como la referencia de por qué el nombre Aspergillus, si ustedes han visto en alguna parte de sus vidas, en algún parque, casa, el jardín de sus casas, en un parqueadero, lo que sea, estos son los famosos aspersores, los aspersores de agua. Fue esa la razón por la cual bautizaron a los aspergillus como aspergillus, porque son aspersores, tienen la morfología de un aspersor, ¿sí? De él comienzan a salir cada una de sus bolitas, porque él viene como, mmm, tiene como una bolita que incrusta cada una de ellas, cada una de sus esporas. Y bueno, por eso lo llamaron aspergillus. Obvio, antes no existía un aspersor de agua como este, sino los aspersores de agua en las misas, que daban, por ejemplo, para bendecir a la gente sí, con agua bendita, valga la redundancia. Era por eso que bautizaron a este hongo como aspergillus. Se trata con voriconazol o anfotericina B, dependiendo del grado de compromiso inmunológico, claro está, y produce tres patrones relevantes de la enfermedad, hay varios, ¿sí? Pero los relevantes son los siguientes. La aspergilosis broncopulmonar alérgica se da sobre todo en pacientes con asma, ¿sí? O pacientes con deficiencias de inmunoglobulina E, ¿sí? Que en general da a pacientes con susceptibilidad alérgica del tracto respiratorio. No es que a todos los pacientes con asma les llegue a dar esto, pero sí están en riesgo de que en la naturaleza se encuentre este hongo y lo llegue a infectar. Se debe tener como un diagnóstico diferencial. Y sobre todo estas manifestaciones de la neumonía por aspergillus o aspergillosis pulmonar, no es muy conveniente realizar radiografías. Es mejor realizar tomografías para poder evaluar de forma diagnóstica estas enfermedades. Segundo, encontramos al aspergiloma. El aspergiloma se puede observar, sí, en radiografía, pero en circunstancias ya bien avanzadas. El aspergiloma es una acumulación, es a ver, como poner aquí en un campo pulmonar, la acumulación de lo que vendría siendo el hongo en un foco y que ahí se acumula totalmente el hongo. ¿Mm? Ese es un aspergiloma. Ahí se incrusta y queda hecho una bola de hongos y que puede formar una cavidad, tener un nivel hidroaéreo, ¿sí? También lo puede tener. Y eso se le llama aspergiloma. Y en las radiografías, tomografías, produce algo que se llama el signo del halo. Eso es característico del aspergiloma. Tercera manifestación importante, la aspergilosis angioinvasiva, y esta sí da sobre todo en pacientes con SIDA. ¿Mm? Da, además de manifestaciones pulmonares, ¿sí? Una neumonía supremamente grave, porque puede ir acompañada de hemóptisis, es un diagnóstico diferencial importantísimo de la hemóptisis, junto a, ¿qué? A la tuberculosis, también se debe tener en cuenta la aspergilosis. ¿Mm? Y
también puede producir endocarditis y falta renal. Esos son las tres manifestaciones más importantes de la aspergilosis. Ahora, la mucormicosis. La mucormicosis, bueno, se da sobre todo en pacientes que tienen cetoacidosis diabética de base. O sea, es una enfermedad oportunista en esos episodios en los cuales llegue a suceder esa enfermedad. A diferencia de los aspergillus, este se tabica en ángulo recto. Y eso es importante en la manifestación microscópica de la enfermedad. ¿Sí? Entonces encontraríamos sus tabicaciones de esta forma y aquí la bolita. Eso es. O sea, sí encontraríamos al mucor o al rhizopus, que son los principales, junto a la absidia de los agentes etiológicos de la mucormicosis. Y es una enfermedad de pésimo pronóstico, porque puede producir, además de la afectación pulmonar, es un diagnóstico importantísimo junto a lo que vendrían siendo el linfoma de NKT extraganglionar o la granulomatosis de Wegener, las lesiones necrosantes de la nariz. Entonces, en pacientes que tengan de base cetoacidosis diabética o simplemente tengan SIDA o alguna condición que llegue a realizar inmunodeficiencia en el paciente y tenga una manifestación como una lesión necrosante en la nariz, o sea, que vulnere totalmente el tejido nasal, se debe tener en cuenta el diagnóstico diferencial de la mucormicosis, ¿sí? Producida por este hongo, principalmente. El mucor, la absidia y el rhizopus son indistinguibles en el ámbito microscópico. La criptococosis, propiamente de pacientes inmunodeficientes, se diagnostica, bueno, ¿cuál es la manifestación clínica más relevante? Además de producir neumonía, la más reportada de todas en la medicina es la meningitis producida por criptococcus. Bueno, es un hongo que está encapsulado y él se observa con tinta china, literalmente, con tinta china. Lo encontramos aquí. Esta es la cápsula del Cryptococcus neoformans, ¿sí? ¿Qué es relevante de este hongo también? Que además de la tinción, de lo que viene siendo la tinta china, encontramos también al musicarmín y a la metenamina de plata, ¿sí? La metenamina de plata también se conoce como la tinción de Grocott o de Grocott-Gomory, ¿sí? Esas son las cosas como principales del diagnóstico microscópico del Cryptococcus neoformans. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Tenemos que el tratamiento es más o menos específico, realmente, es el mismo, y es anfotericina B junto a flucitocina, y esta, ¿qué es lo que, o sea, cómo es el esquema de tratamiento? Se tiene que dar anfotericina B junto a flucitocina y luego se empieza flucoconazol. Así es como se debe seguir el tratamiento de la criptococosis. Y bueno, da sobre todo en el caso de los pacientes con SIDA y de manifestaciones netamente neurológicas, es realmente la más importante. Como dato curioso, lo que compone a la cápsula del Cryptococcus se llama el glucuronóxilo manán, se llama así, glucuronóxilo manán. Así es se, como se nombra el compuesto principal, es un polisacárido de la cápsula del Cryptococcus, y es muy importante porque eso es lo que le brinda cierto grado de resistencia a varios antifúngicos, aunque en general la anfotericina B casi siempre puede con todo, ¿sí? Y bueno, glucuronóxilo es el principal compuesto de su cápsula. Por último tenemos a la enfermedad, creería, ¿no?, que es la más importante
de la neumonía en pacientes con SIDA, el Pneumocystis jirovecii, muy importante en la historia de la medicina. Anteriormente conocido como Pneumocystis carini, el Pneumocystis jirovecii hoy en día, así se conoce, la historia de este hongo fue que en 1980 y pico, en Estados Unidos se identificó un brote de esta enfermedad, ¿sí? De neumonía por este hongo. Este hongo fue como en simultánea a la tuberculosis y a ciertos linfomas B, o sea, como una enfermedad en progreso en Estados Unidos en la década de los 80, finales de los 80, y que llegó a preocupar mucho a las autoridades internacionales, y así fue como se identificó pues la enfermedad del SIDA. Realmente es muy importante para el entorno médico. El Pneumocystis jirovecii se caracteriza por la manifestación típica de una neumonía, ¿sí? La fiebre, tos, disnea, bla, 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 pero que en las radiografías de tórax tiene como cierta tendencia a realizar un patrón en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, también se conoce así, y es el famoso pulmón sucio, un pulmón que parecía que tuviera como polvo ahí, y es cada una de estas implantaciones del hongo que llegan a posarse sobre el campo pulmonar específico. Y, obvio, no es la única enfermedad que produce este patrón, pero si es un paciente con SIDA y que tiene un campo pulmonar de esta forma, es muy probable que lo tenga. Además de que el otro factor diferenciador es el reconteo de CD4, que tiene que ser menor de 200. ¿Sí? Y se trata con trimetoprim sulfametoxazol. Ahora que caigo en cuenta, no había mencionado las manifestaciones clínicas de lo que vendría siendo la candidiasis, además de la candidiasis urinaria, la infección urinaria. Aquí en la candidiasis encontrábamos también la esofagitis por cándida en casos de inmunodeficiencia. También encontrábamos, sí, el tema de la pañalitis. En general se me había olvidado mencionar ese punto adicional, la esofagitis por cándida, que es más o menos patognomónica. Se encuentra sí o sí, hasta que no se demuestre lo contrario, en pacientes con SIDA. Y eso es lo más importante del mundo de los hongos. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Obviamente, si tienen alguna duda o algo así, si quieren saber un poquito adicional de los hongos, me pueden comentar. Y pues espero que les haya gustado mucho. Gracias. Muchas gracias, muy chévere. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido sobre todo. Y listo, por ahí nos estaremos viendo de pronto en una próxima ocasión, ya para abordar el gran tema, mi favorito, bacterias. Listo. Bueno, entonces que Muchas estén muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.